llega el Black Friday. ¿Y cómo lo afrontamos en un blog nicho nuevo, tan nuevo, que todavía no hay prácticamente nada posicionado? Te lo cuento en este vídeo, aunque como siempre te digo, soy un bloguero más que un nichero, pero te cuento lo que aprendo. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez y estamos en el sitio donde hacemos el blog muy fácil y nos atrevemos hasta con los nichos. Vamos al lío, al tema de hoy. Se acerca una fecha importante para el tema de las ventas y el blog que estoy haciendo de prismáticosastronómicos.com es un blog nicho de Amazon para vender productos a fin de cuentas. Y llega la temporada alta, Black Friday, Navidades y luego rebajas. En cualquier caso, vienen una serie de fechas clave. Y yo me preguntaba, ¿cómo afrontar este tipo de fechas dentro de una web o de un blog nicho de Amazon? Y te voy a ser sincero, no, lo tenía muy claro. Al final pensé que no tenía mucho sentido crear una entrada de un blog con contenido como cuando hago con un producto o con un informacional. No le veía mucho sentido, tenía que ser algo como más estático. Y para estático, lo que tenemos en WordPress son las páginas. Entonces, una vez que tenía decidido que para hacer este contenido especial era mejor crearlo en páginas, tenía la siguiente duda, que te la voy a responder. ¿Es mejor crear una página de ofertas y la voy cambiando y maquetando cuando llegue Black Friday, cuando llegue Navidad, cuando llegue Halloween, cuando llegue el Día del Padre, el Día de la Madre, el verano, las Perseidas? Me da igual. Creo una página de ofertas a la que le voy cambiando el título, le voy cambiando los contenidos para adaptarla a cada oferta. ¿O es mejor crear una página para las ofertas de Black Friday, una página para ofertas de Navidad, una página para ofertas del Día de la Madre, etcétera, etcétera, etcétera? No lo tenía claro y entonces lo consulté. Y la respuesta me la dio Google, te la enseño y te lo cuento. Antes de verlo, mientras pongo la pantalla grande, suscríbete, ¿vale? Gracias. Esto es lo que dice Google y es bastante reciente, del 21 de julio de este mismo año 2021. Cómo atraer compradores con páginas de ofertas en la búsqueda de Google. Y te lo deja muy claro. Crear páginas de ofertas para todos los eventos. Lo voy a poner más grande. Nos dice que para sacar el máximo partido al carrusel de ofertas de búsqueda de Google, crea página de ofertas de otros eventos comerciales y sigue estas prácticas recomendadas. ¿Y cuáles son esas prácticas recomendadas? Literalmente nos dice, compartimos las prácticas recomendadas para páginas dedicadas al Black Friday, al Cyber Monday. Algunas de estas características son, y esto es lo que nos importa. 1. Crear páginas dedicadas especialmente para cada uno de estos eventos. Crear una página para cada evento. Segundo, reutilizar la misma URL para ese mismo contenido, actualizándolo, evidentemente. Crear o actualizar las páginas con suficiente antelación para que a Google le dé tiempo a indexarlas, que ya voy pillado. Y luego te añade 3 que son muy obvias y que sí tenía previsto hacerlas sí o sí, que son seguir las prácticas recomendadas del SEO, enlazar esta página de oferta con la página principal de la web o del blog y, por supuesto, incluir una imagen de calidad sobre los productos o sobre lo que plantees. Entrando más en detalle y voy rápido para que el vídeo no se haga muy largo, nos dice que cree una página específica para cada evento, que incluya un título que describa el evento, ofertas del Black Friday 2021. Te dice hasta cómo tiene que hacer el título. Si Google lo dice, habrá que acceder a su capricho. Incluir una imagen relacionada con la oferta, incluir texto que describa el evento de la página y también que avises si cuando llegue el día del evento pues desvelarás alguna cosa que ahora mismo no está. Y ellos mismos te animan a que cuando la actualices solicites a Google que vuelva a rastrear la página. Y a mí con todo esto lo que me han entrado son las prisas y los nervios, porque sí que tengo la idea en la cabeza, pero todavía mi página para el Black Friday está así, te la enseño. Así es como llevo la página. Este es el título que le he puesto, que cumple un poco lo que Google decía antes, al menos contiene las palabras ofertas, Black Friday y el año. Ya tengo aquí una primera imagen de calidad. Bueno, Perdona, no te he entendido. no estaba hablando contigo, Google. Aquí ya tengo una primera imagen original, muy sencilla, pero bueno. Lo tengo que dotar de contenido. En principio tengo hecho un poco el planteamiento, un poquito de texto, la comparativa de los productos que voy a incluir y a partir de aquí las mejores ofertas de prismáticos astronómicos. Como no sé cuáles van a sacar, voy a hacer una división entre de gama media, de gama baja y de gama alta, y además por ese orden lo voy a poner por cuestiones comerciales. Y de momento yo estoy seleccionando los que yo creo, por las ventas que tiene y tal, que es muy probable que estén. Y bueno, como ves, está todo en fase de edición y muy en borrador. Gran ventaja que con Wasabi Theme todo esto que estáis viendo, que son las fechas de los productos, es bastante sencillo.
pero como ves, la página la tengo bastante inmadura, tengo bastante prisa, así que me pongo con ello rápido. Esto es lo que yo voy a hacer para preparar el Black Friday y espero que te haya servido o te haya dado alguna pista si no tenías un poquito muy claro cómo enfocarlo. Es mi segundo nicho y es la primera vez que voy a hacer una página de este tipo, así que si quieres no me hagas ni caso, pero sí suscríbete, que no vas a meter la pata por eso, ¿vale? Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Adiós, me voy a tomar café.